Bien, ¿qué tal? Buenos días. Como les venía diciendo por el WhatsApp, habían unos problemas técnicos porque de pronto, de la nada, Facebook me pedía tener Google Chrome Beta, Chrome versión beta. Y yo tenía el Chrome tradicional y de pronto con el Chrome tradicional ya no permitía usar la cámara ni el micrófono. Es algo nuevo, una nueva condición. No estaba ahí la última vez que interactuamos y me agarró desprevenido. Lamento la demora, como les venía explicando por el WhatsApp. Veo que ahora sí me pueden ver. Buenos días. Menos mal. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, ya está. Son problemas técnicos que a veces se dan. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Creo que el tema de la clase de hoy lo sabemos, lo vengo anunciando. Igual lo voy a volver a explicar. Em, el otro detalle es que, no sé si vieron, hice un pequeño anuncio en la página de Facebook unos minutos antes pensé que hoy día podríamos tomar un breve descanso durante la clase y ver un pequeño video de 11 minutos y luego volver, ¿no? Entonces, por eso he puesto en esta transmisión clase del 12 de mayo, parte uno, porque la idea es de que finalizo esta transmisión, luego ven ese video de 12 minutos, de 11 minutos, que está el enlace en Facebook, lo he subido, es un video de YouTube, em, y luego continuamos, ¿no? Como una pequeña interrupción, tiene que ver con la temática, tiene que ver con todo eso. Y siempre no quiero que perdamos la oportunidad de ver materiales audiovisuales. ¿No? Entonces, eso les volveré a recordar. En un rato, a la mitad de la clase, haremos eso. Em, bien, y voy a también hacer la transmisión por el WhatsApp. A ver, bien, ahí está. Muy bien, entonces creo que igual por favor avísenme si no se escucha. Me imagino que se escucha bien porque nadie objeta, pero avísenme si hay algún problema con la transmisión, aparte del que ya tuvimos y que creo que ya hemos resuelto. Lo otro es que ayer, como recordarán, yo puse como un comentario opcional en el Facebook, si es que querían seguir con este sistema o pasar al Zoom. Y bueno, todos dijeron que prefieren, todos los que comentaron dijeron que prefieren el Facebook. Entonces, por ahora seguiremos aquí, supongo que funciona. Yo no tengo problema en cambiar al Zoom, solo que me preocupa que con el Zoom a veces creo que pueden haber más problemas técnicos, pero si alguien tiene un punto de vista, si no lo expresó en el Facebook también ayer, puede expresarlo también ahora en los comentarios, ¿no? Porque ese es un momento en que creo que estamos conectados y allá y podrían hacer llegar sus comentarios. Ari comenta por el WhatsApp. Profesor, envíe por acá los audios, por favor, tengo un problema con Facebook. Está bien, eso haré. Voy a enviar le voy a decir a Ari que sí, efectivamente, eso vamos a hacer. Y luego, igual después, igual el video quedará colgado, de repente Ari lo puede ver después. Si alguien más, bueno, si alguien está teniendo dificultades, por favor envíen un WhatsApp o si no, por acá mismo menciónenlo. Pero como dije, también la discusión más amplia de que si queremos continuar con el Facebook o si están cansados del Facebook y quieren probar otros sistemas. Yo no tengo problema, creo que tengo buena conexión a internet, pero de repente, si están contentos por aquí, bueno, seguiremos por aquí. Bien, entonces el tema de hoy es la lectura de Golte, les había dado, ¿no? Sobre migración. Específicamente el tema de hoy creo que en el sílabo decía migración y reforma agraria y no recuerdo qué más en este momento puse, pero son temas grandes y no hay tiempo a hablar de todo. De hecho, que creo que esta semana solo vamos a poder hablar de migración realmente y tangencialmente de otras cosas. Más adelante tendremos que hablar de reforma agraria. Va a haber tiempo en el semestre, ¿no? Em, pero en general la idea general de esta temática es
que hasta ahora hemos estado viendo enfoques un poco clásicos de antropología, de etnografía, hemos estado leyendo estudios particulares, ¿no? Aparte de los dos textos metodológicos que hemos tenido, pero hemos leído pues Salas, hemos leído el texto de Suello, de Santone, el de Erasmo Muñoz, luego el de Pereira, yo se los comenté, estudios locales y viendo como culturas aisladas. Y lo que queremos hacer ahora es también ingresar un poco más, bueno, a la historia, ingresar a la globalización, ingresar al cuando las culturas se entremezclan, cuando entran en interacción, ¿no? Y bueno, la migración ha sido, es una forma de entrar a eso porque ha sido un fenómeno importante en el Perú, como en todo el mundo, y sobre todo acá, pero también ha sido una forma, es una categoría émica importante en la cultura importante, ¿no? Hablamos de migración, creo que no necesariamente en los mismos términos, ¿no? Lo que cuando hablamos de los migrantes o de la migración en el cotidiano, quizás pensamos en algo distinto de algunas de las cosas que comenta Jürgen Golte en el texto que les di, pero de todas maneras es una categoría, es un punto de entrada, es una categoría que tiene resonancia para los peruanos. Sabemos que ha sido un proceso importante en nuestra historia reciente, entonces es una forma de tratar de salir de lo más clásico de la antropología como algo que estudia pues la cultura tal, la cultura X, la cultura Y, mira qué interesante, qué curioso sus rituales, sus creencias, hacia una visión más integrada y hacia una visión más realista del país, ¿no? Entonces, esa es la idea de la temática de hoy. Bueno, eso es lo que vamos a hablar, básicamente del tema de migración. Si tienen preguntas también, bueno, hemos hablado extensamente de la entrega que les he extendido hasta mañana en la noche, pero si tienen preguntas adicionales pueden hacerlas brevemente también. Em, para el viernes vamos a discutir la entrega 2, pero también creo les voy a quizás no pasar todo el periodo de clase el viernes hablando de la entrega, quizás voy a hacer comentarios más globales porque yo igual les doy retroalimentación a cada grupo y para de repente sustituir parte del tiempo de clase de la entrega 2 con, perdón, el de clase el día viernes, dedicar un poquito también hay un material audiovisual que quisiera que veamos en relación con el tema de migraciones. No el de hoy, que el de hoy que vamos a ver hoy es 11 minutos, es cortito, pero es un documental etnográfico más largo al que quisiera que viéramos para el viernes, que tiene que ver mucho con los temas de esta semana, se llama Fiesta Transnacional, no es tan conocido y quisiera que lo veamos. Entonces eso ya les envío el enlace después de clase, más tarde. Bien, entonces eso es cualquier pregunta que vayan teniendo, algo que no quede claro en el transcurso de la sesión de hoy, por favor envíenla por el Facebook o envíenlo por el WhatsApp. Em, y yo les di una pregunta para hoy, ¿no? Les di una pregunta, trato de dar preguntas más o menos fáciles, generales, que no sea como para escribir un ensayo, sino simplemente algo para enfocar la discusión. Y creo que la pregunta que les di hoy es de qué manera los am, la pregunta que les di hoy era de qué manera los planteamientos del autor, de Jürgen Golte, em, problematizan o complican o añaden nuevas dimensiones a la forma como usualmente pensamos en la migración y en lo que han sido las migraciones internas en el Perú, sobre todo la migración a las grandes ciudades, ¿no? Esa es la pregunta que les planteé, ¿no? Y les digo, algo breve, o sea, no tienen que escribir un ensayo, sino un comentario sobre eso, una observación, y le envían para, ¿no? Para que los considere en la nota, en la asistencia de hoy. Y todas estas lecturas y materiales audiovisuales que discutimos, digamos, son lo que forman la sustancia para el examen parcial. Entonces, bien, ese es, mientras van pensando en su comentario, en su observación, o en otras preguntas que quieran hacer, voy a decir algunas cosas brevemente de introducción al texto, ¿no? Este texto es, bueno, Jürgen Golte es un antropólogo alemán, como notarán por el nombre, no es un nombre netamente alemán, pero él vive en el Perú desde hace muchos años, ¿no? O sea, él vino al Perú en los años 70, si no me equivoco,
se quedó acá, vive en el Perú, se casó con alguien del Perú, em, fue profesor muchos años en la Universidad de San Marcos. Hoy en día ya es bastante mayor, está jubilado, está retirado, pero ha participado en muchos debates. Tampoco perdió el vínculo con Alemania, o sea, ha sido profesor en Alemania también. Y de hecho que algunas de esas cosas de su propio origen influencia un poco su visión del mundo y su visión del Perú, ¿no? Él siempre tiene una manera particular de entender la cultura andina y la cultura criolla, el tema de la ética del trabajo y todo eso, podemos decir algo sobre eso, ¿no? Em, la visión que da, algo importante también de este texto, de este ensayo que les di para leer, es que, como creo que les comenté, me parece, la idea es que no solamente la temática en sí, el contenido es útil, sino que también me parece que es útil la forma como está escrito, porque de alguna manera, algunas partes más que otras, se asemejan a lo que hemos llamado un estado de la cuestión o un ensayo bibliográfico, que es lo que ustedes están haciendo, ¿no? No todo, ¿no? Pero muchas partes donde él habla de otros autores, da citas, y no solamente habla sobre las migraciones, sino habla sobre el estado del conocimiento sobre las migraciones y el estado de la investigación en antropología sobre las migraciones, ¿no? Y eso es lo importante, lo que también quería, porque esto viene de un libro, o sea, yo les he enviado un PDF que puede parecer como cualquier cosa que alguien ha escrito, pero en realidad eso es transcrito de este libro, No hay país más diverso, compendio de antropología peruana, parte 2, que es un texto conocido que básicamente es una compilación de estados de la cuestión, ¿no? Una compilación de ensayos bibliográficos de la antropología peruana. Y el de Golte es uno de esos, entonces nos va comentando sobre lo que han sido las migraciones en el Perú, pero también nos va comentando sobre el estado del conocimiento sobre las migraciones en el Perú, ¿no? Y sobre cómo los antropólogos en particular han escrito sobre ellas y las han estudiado, y sus deficiencias, porque él es bastante crítico, tiene su tono, no es celebratorio. Bueno, no es un crítico furibundo en este texto tampoco, ¿no? Pero sí tiene una visión crítica, siempre está señalando las carencias, las falencias en cómo los antropólogos han entendido, que creo que también reconoce los méritos porque él mismo ha sido parte de toda esa corriente de estudios, ¿no? Entonces, eso quiero que entendamos también, que ese es, en cierta moda, de todos los textos que hemos leído hasta ahora, ese es el que más se asemeja a un ensayo bibliográfico o a un estado de la cuestión. Ya tenemos un comentario de Francisco, lo voy a leer, pero antes voy a hacer un pequeño envío por acá por el WhatsApp y voy a seguir grabando. Bien, tenemos un comentario de Francisco, nos dice lo siguiente: en la historicidad que pretende abarcar Golte, nos muestra la migración como un proceso que echa raíces en un Perú precolombino y que explica que dichas características se infunden en la actualidad. Em, un visible y continuo proceso de traslación impulsado por las necesidades de cada familia, llegando a ser partícipe del mismo un proceso de superación y la búsqueda de nuevas oportunidades referidos con el sistema educativo. Dicho proceso no es excluyente a los que nos podemos considerar como pertenecientes al plano urbano, ya que tal transformación se manifiesta como una migración hacia el extranjero. Bueno, muy completo el comentario de Francisco porque abarca muchos temas del texto, ¿no? Y puedo enfocarme primero en este aspecto de el trasfondo histórico, las raíces de la migración, ¿no? Y eso es algo particular del texto, que Golte empieza hablando, para hablar de la migración, empieza hablando pues de las migraciones transhumantes y habla de la migración de los cazadores recolectores al Perú hace 15.000 años, ¿no? Y luego habla de cómo en realidad en el Perú muy, casi nunca la población ha estado estática, ¿no? Y ese es un punto importante del texto. Y ese es, creo, algo que cuando yo les mencioné, cuando vimos el video del documental de Michael Salno sobre Camagüara, ¿no? Sobre los quechuas de Camagüara, em, y
yo les dije, bueno, esto es un buen documental, de hecho a mí me gusta, y bueno para la época, sobre todo un buen registro de cómo era la vida en las comunidades quechuas en muchas comunidades quechuas hace 50 años, pero la narración obviamente tiene sus falencias, ¿no? Y una de ellas es de que sí, el documentalista enfatizaba mucho el aislamiento, y eso es importante, y era importante para transmitir a una audiencia internacional que no sabe a veces lo difícil que es la geografía peruana y lo que hasta cierto punto sí, las poblaciones estaban aisladas, pero claro, lo que se equivoca es al decir como que siempre ha sido así y que estaban completamente aislados, no, ¿no? El ser humano en los Andes siempre ha sido bastante móvil. Y de hecho que Jürgen Golte nos dice al inicio del texto que leímos para hoy que ha sido más móvil que en otras zonas del mundo, ¿no? Obviamente que hablar del mundo es muy variable, ¿no? Hay poblaciones nómadas, seminómadas, transhumantes, ha habido, ¿no? Y otras muy sedentarias, pero lo que dice Golte, y es verdad que incluso, que en el mundo andino incluso los agricultores han sido bastante móviles, se han movido de aquí para allá. ¿Por qué? Porque por algo que el antropólogo y arqueólogo John Murra llamó el control vertical, ¿no? Como la geografía peruana es tan diversa y tan variada y tan difícil también, no tenemos una geografía fácil, entonces el ser humano para poder trabajar, para poder vivir y desarrollar culturas en este espacio tenía que manejar distintos pisos, ¿no? Eh, altitudinales con distintas geografías, diferentes condiciones climáticas, y un mismo grupo étnico manejaba, ¿no? Distintos pisos, distintas en altura, en menos altura, en ceja de selva, así, ¿no? Y eso un poco se perdió con la conquista, pero no del todo, ¿no? Entonces, y aun si ese control de pisos se perdió en parte, la gente no dejó de migrar, ¿no? Siempre hubo migración para trabajos estacionales, para trabajar en plantaciones en la selva y luego también y para trabajar en las ciudades y la mita, ¿no? Él menciona la migración forzada de la mita, ¿no? Entonces, siempre ha habido movimiento, la población nunca ha estado estática, ¿no? Claro, es cierto que había muchas veces una reticencia de la población del Ande a venir a la costa por el tema de la malaria, ¿no? Y otras enfermedades, y por eso tenían que traer trabajadores de la China, antes de eso trajeron los esclavos, ¿no? Pero digamos, siempre ha habido movimiento, siempre ha habido movimiento. Pero lo que dice Golte es de que se empieza a hablar de las migraciones en el siglo XX porque ya el movimiento se vuelve masivo en la segunda mitad del siglo XX y también porque no solo hay un movimiento geográfico, también hay un movimiento social, una movilidad social. Las viejas jerarquías empiezan a ser cuestionadas, que es un poco el tema que también, bueno, habíamos pensado hablar de eso esta semana, aunque muy tangencialmente, pero como pues el viejo régimen del Perú, de las haciendas y de una sociedad muy estamental y muy poco democrática, pues se empieza a desestabilizar, entra en jaque y finalmente colapsa parcialmente, ¿no? Por lo menos parcialmente. Quizás se ha reconstituido en parte como una sociedad de clases, pero no del todo, ¿no? Entonces, de hecho y ahí es donde entra la reforma agraria, pero también entran las migraciones. Entonces, lo que dice el autor, hay este gran trasfondo histórico, pero antes siempre ha habido movilidad espacial, pero ahora hay una movilidad social mayor. Y eso, muchos sectores en un principio lo sintieron como algo amenazante. Y bueno, lo otro que menciona Francisco sobre los impulsos a la migración y también la migración al extranjero y la educación y todo lo demás también es importante. Voy a enviar un momento esto por el WhatsApp y continuamos. Bien. Si alguien, como digo siempre, ¿no? Cualquier problema de conectividad, se congela la imagen, por favor avisen. Yo necesito saber, aun si no lo pudiera arreglar en el momento, necesito saber si es que está pasando. Un comentario de Natalia dice, la migración en el Perú es una... Ah, esperen, tengo que seguir con la transmisión. Ya, no, ya. Mandé sin querer un par de audios de un segundo al WhatsApp, pero espero que los compañeros lo sepan entender. Natalia nos dice, la migración en el Perú es una alteración al orden acostumbrado. Son vistos como una clase inferior a las urbanas.
que solo buscan oportunidades en el mercado de trabajo, algunas veces de manera ilegal. La adquisición de nuevos conocimientos produce que dejen de aprenderlos de su origen, permanezcan en el sector urbano y disminuya la productividad en las regiones. Em, sí, esos son temas importantes, ¿no? De hecho, la alteración al orden acostumbrado, Golte habla de eso, ¿no? Son vistos como una clase inferior a las urbanas, sí, ¿no? Y Golte habla de cómo, claro, se había desarrollado este sistema urbano rural, ¿no? O ciudades grandes y pequeños pueblos. Que hay que decir, obviamente, la división urbano-rural no es solamente en el Perú, es algo bastante universal. Y casi siempre la ciudad oprime al campo y lo desprecia y todo, sino que en Latinoamérica y en el Perú eso se ve de forma bastante intensa, más que en otras zonas del mundo. Y eso en parte es una herencia mediterránea, ¿no? En el mundo mediterráneo esta idea de la polis ha sido muy acentuada, viene de Grecia, viene de España, viene de Italia, la importancia de las ciudades, cosa que en el norte de Europa un poco menos, y en el norte de Europa ha sido un poquito más integrada la cuestión urbano-rural y se ha valorado más lo rural, un poquito más, ¿no? Entonces, y otras partes del mundo también. Entonces, esa dicotomía urbano-rural era particularmente fuerte en Latinoamérica y sobre todo en el Perú, y eso se va resquebrajando en la segunda mitad del siglo XX. El tema de los nuevos conocimientos, sí, ¿no? Golte enfatiza mucho que cada cultura, la gente trae sus conocimientos. Y a veces, claro, él enfatiza también el tema de la ruptura, no solo aquí, sino en otros escritos también, que la nueva generación, los hijos de migrantes, los nietos de migrantes, muchas veces, claro, ya no aprenden la cultura de sus padres o de sus abuelos que emigraron, sino que crean algo nuevo. Y ahí se genera una ruptura que, bueno, no necesariamente es negativa, es parte de la vida, ¿no? Que disminuye la productividad en las regiones, no, él no dice eso, me parece. Él cree que más bien, él es positivo sobre la relación entre migración y productividad, él cree que puede aumentar. Claro, las regiones están deprimidas muchas veces, pero no a causa de la migración, sino que eso más bien genera la migración. Parte del argumento de por qué se dan las migraciones en el siglo XX, las grandes migraciones del campo a la ciudad y de los pueblos pequeños a las ciudades en el Perú, desde mediados del siglo XX, una gran causa es porque sí, o sea, el campo se deprime, el campo entra en crisis, ¿no? Pero eso es esa es la causa de la migración, no tanto me parece un efecto de la migración. Quizás a veces sí podría serlo. Claro, sí menciona, tienes razón, Natalia, que menciona que a veces se van los jóvenes y no hay nadie que pueda trabajar y todo eso es cierto, ¿no? Pero muchas veces hay población ahí que entra a esos trabajos o mujeres que entran a hacerlo es una relación compleja. Sí puede pasar algo de lo que tú dices, ¿no? Que el campo se baje la productividad a raíz de esto, pero no necesariamente. El comentario de Sebastián dice, a mí me sorprendió la evolución de cómo eran vistos los migrantes. Pobladores de la sierra no estaban asentados en su mayoría en una zona la mayoría del tiempo. A su vez introduce la formación de círculos sociales, dando inicio a cierta discriminación. Claro, es lo que comentamos al principio, que la población del Perú ha sido más móvil que otras poblaciones campesinas del mundo, digamos, ¿no? Los campesinos europeos, chinos, se movían menos probablemente que los peruanos. Y eso tiene que ver con la geografía. O sea, el Perú, es importante que sepan que si bien queremos mucho a nuestro país y es un país muy hermoso y todo, nuestra geografía, claro, ha sido bendecida en sentido de diversidad. Tenemos una enorme diversidad, pero no tenemos una enorme fertilidad del suelo. Tenemos eh, o desierto o montañas muy escarpadas o selva, ¿no? Así, mientras que valles fértiles, ricos, grandes, hay muy pocos. Entonces, por ese motivo, el ser humano en los Andes siempre ha tenido que moverse, ha tenido que aprovechar distintos espacios, entonces ha sido móvil, ¿no? Y el tema de la discriminación, claro, lo menciona, ¿no? El autor también. Marían comenta que yo creía que las costumbres y tradiciones que tienen las personas en su lugar de origen simplemente las repetían al lugar en el que migraban. El texto me ayudó a comprender un poco más sobre toda la complejidad que hay detrás de esto. No se trata simplemente de una repetición, sino más bien de una reelaboración de identidades, como por ejemplo en las festividades, los vínculos familiares y grupales que se vuelven más estrechos, la añoranza del lugar de procedencia y entre otros que se dan gracias al intercambio cultural que implican las migraciones. Correcto, sí, no, exacto, el texto habla bastante de eso, ¿no?
Y él quiere enfatizar, y muchos antropólogos lo han dicho, que no es de que la gente, claro, la gente trae sus costumbres, sí, y trae sus conocimientos, pero ya una vez en la ciudad los empiezan a reelaborar, ¿no? Y ya la siguiente generación, los hijos los reelaboran más, y los nietos ya a veces ya ni saben. No, muchas veces sí. O sea, no, frente a algunos de ustedes va a decir, no, yo sí sé de la cultura de mis abuelos, perfecto, algunos sí, pero muchos ya no, o sea, muchos nietos de migrantes saben más de lo que pasa en el K-pop que de lo que pasa en la cultura del pueblo de sus abuelos, ¿no? Entonces, hay una ruptura, pero digamos, si nos quedamos en la generación de los migrantes, ahí, claro, el vínculo es mucho mayor, las costumbres, los rituales, pero ya empieza a haber una cierta reelaboración, que luego, como dice el autor, también se traslada al pueblo de origen, ¿no? Él habla de cómo bueno, da ejemplos de Tailandia, ¿no? Y también dice que cita un pueblo en particular de la Sierra Central, donde la gente con el dinero que ganaba en Lima empieza a construir casas como de barrios pudientes de Lima, aunque no estén bien adaptadas al lugar, ¿no? Entonces sí, la influencia es importante y la cultura se va reelaborando. Los vínculos familiares y grupales que menciona Marian, sí, son importantísimos, ¿no? Y en cualquier fenómeno migratorio es importante saber la migración se da por redes de parentesco, ¿no? Uno migra donde tiene, casi siempre donde tiene parientes, donde tiene hermanos, etcétera, 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 ¿no? O padrinos, etcétera. Y el intercambio cultural es un tema que el autor enfatiza bastante, al cual podemos volver después. Voy a seguir con el comentario de Vilma, pero primero voy a enviar esto por el WhatsApp. Bien, bien. Em, Voy a seguir con el comentario de Vilma. Es importante tener en claro que las poblaciones andinas siempre estuvieron acostumbradas a realizar estas migraciones desde tiempos muy remotos. Estas migraciones les servían para aprovechar las vertientes ecológicas para su alimentación y sobrevivencia. Es por tal motivo que la migración es la médula del funcionamiento económico del espacio andino. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX las migraciones empiezan a franquear límites culturales y sociales por encima del desplazamiento espacial de la población. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Como ya hemos dicho, la migración, o sea, no algunos sí piensan en algunos videos, algunos documentales, buenos documentales, vamos a ver esa idea de que las personas, sobre todo en los Andes, donde vivía la mayor parte de la población, bueno, nacían y morían en el mismo lugar y nunca se movían de ahí. No, la gente ha sido bastante móvil por motivos que ya hemos señalado. Em, pero lo que empieza a cambiar en el siglo XX, bueno, es de que no ya esa migración geográfica se intensifica y se empieza a mezclar con una migración también em, social, con una movilidad social, donde las fronteras sociales empiezan a ser desafiadas y donde ya las ciudades empiezan digamos, la gente no viene del campo solamente a hacer trabajos menores en las ciudades o a hacer mandados o a hacer empleados domésticos, sino que ya empiezan a realmente ocupar el espacio urbano, a redefinirlo, a ocupar el centro de Lima. Entonces, eso es lo que es percibido como un cambio. Además que el volumen de la migración aumenta mucho. Em, Voy a enviar brevemente esto por el WhatsApp para poder... Sí, bien. Seguimos. Grace mencionaba si se podía comentar por el WhatsApp y la respuesta es sí, ¿no? Si comenta por el WhatsApp, que sea, no me envíen un WhatsApp personal, sino envíenlo al WhatsApp del curso para que yo no tenga que salir de ahí para ver su comentario. Bien, seguimos. Daniel menciona que dice mi comentario es con respecto a la educación. El autor menciona que muchas de las personas migraban del campo a la ciudad con el afán de educarse, ya que existía la ideología que el conocimiento podía posicionar mejor a las personas. Sin embargo, lo complejo se da en que los conocimientos adquiridos son necesariamente dados desde el centro urbano y según las necesidades de este centro, por lo cual se correría el riesgo de poner en peligro la cultura propia de las zonas rurales y reemplazarla por criterios más mecanicistas y de producción, que implica todo un proceso de modernización. Veo que este paso pone en peligro la cultura de origen. Sí, es un buen comentario, ¿no? Es un comentario interesante. Y ahí lo que yo empezaría diciendo es de que, bueno,
Contrario a lo que algunos piensan, la antropología, los antropólogos no estamos buscando siempre preservar la cultura de origen, o sea, sí queremos valorar, pero valorar y preservar son cosas distintas. La antropología trata de enseñarnos de que las culturas siempre tienen valor, que los seres humanos siempre desarrollan culturas con complejidad, y que tratan de resolver pues los problemas básicos de la existencia y del lugar del ser humano en el universo, ¿no? Pero valorar no es lo mismo que querer que se preserven, porque eso es algo, pues, es una quimera. Las culturas cambian y cuando la gente quiere cambiar su cultura tiene derecho a hacerlo, ¿no? Contar que no se sienta presionada y que no sea por ese desprecio hacia su cultura, ¿no? Pero en realidad lo que puede suceder es de que cambien algunos aspectos y no otros, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que se pueden preservar y otras cambian, ¿no? Si la gente quiere adquirir conocimientos del mundo urbano y del mundo globalizado, pues ¿quién es uno para decirles que no lo hagan, ¿no? Pero lo ideal es que se dé una síntesis, que se dé una mezcla, que se puedan preservar, porque hay conocimientos en el campo que son sumamente valiosos, ¿no? Conocimientos de cómo producir, conocimientos sobre la naturaleza, que vemos que en estos tiempos de crisis, están entrando a tallar, porque gente que había migrado del campo a la ciudad y que en la ciudad, pues, o de los pequeños pueblos a la ciudad, a las ciudades grandes, y que en las ciudades grandes uno depende, todo es dinero, entonces cuando se acaba el dinero uno se muere de hambre y regresan al campo donde por lo menos la gente sabe producir y hay algo, ¿no? Entonces sería ideal que esos conocimientos no se pierdan. En países desarrollados a veces se han perdido esos conocimientos, no en todos. Algunos lo han mantenido más que otros, ¿no? Japón trata de lograr una síntesis, pero no del todo. Em, pero lo ideal es lograr una síntesis, ¿no? Pero poner el riesgo propio de las culturas rurales sí, ¿no? Se puede poner en riesgo, pero lo ideal es que pueda haber una síntesis de lo mejor de la ciencia del mundo globalizado y la tecnología del mundo globalizado, que también está cambiando, no es algo estático, no es lo mismo de una época a otra. Una síntesis con las tradiciones y las costumbres y sobre todo los conocimientos del mundo rural. Es un tema al cual podemos volver porque es un tema bien complejo. Em, a ver, voy a ver algunos comentarios más. Cristian, eh, hay un comentario de Cristian, de Liz y de Gerardo. El comentario de Cristian es: la problemática de la migración en el Perú fue el conflicto social que se generó con la población de una Lima de antaño. La población migrante perdió su cultura con el objetivo de superación. Entre estos estaba lograr una educación más digna, pero se perdía el uso de su dialecto con el aprendizaje del castellano o inglés. Esta superación del pueblo migrante era mal vista por la población de la Lima colonial y comenzaron a migrar a países extranjeros. Lima se convirtió en ciudad pluricultural. Bien, yo pediría, los comentarios tienen que tener alguna vinculación con el texto, ¿no? No con ideas generales sobre lo que creemos que es la migración y todo, ¿no? Hay que, claro, tratar de pensar sobre el texto y a partir de eso discutir, ¿no? Em, bueno, el tema sí, pues se generó conflicto. Ahora que la gente, no es que la gente, sí, perdió un poco su cultura, em, pero bueno, es bastante más complejo, ¿no? Como venimos diciendo, es un proceso. Lo que argumenta el autor es que la cultura no se mantiene estática, pero tampoco se pierde de inmediato. Quizás los nietos ya la pierden, pero la generación de migrantes empieza un proceso de reelaboración y empieza un proceso de tomar referentes y como él dice en un momento, ¿no? De no imitar a los criollos, sino más bien de aprender de la cultura del extranjero, ¿no? Y del mundo globalizado y tratar de integrarse en ese mundo globalizado. Y ahí se dan cosas bien complejas en torno sí, a la música chicha, pero también a otros géneros culturales que habría que comentar en más detalle. El comentario de Liz dice: el conflicto armado interno fue una de las causas de la migración de pobladores de la sierra a la capital. Estos a su vez expresan su cultura mediante la música. Sí, y bueno, el autor menciona brevemente el conflicto armado interno. Ahora, algo muy importante que quiero que entendamos, porque se suele sobredimensionar la importancia del conflicto armado interno en la migración. El conflicto armado interno ha sido terrible e importantísimo para la sociedad peruana,
en otros sentidos, pero para la migración no tanto. La migración es antes del conflicto armado interno, entonces no es causada por el conflicto armado interno. Sí, continúa en los 80, pero los puntos más altos de migración son los 60, desde los 50, 60, 70, ¿no? Es por otros motivos. Ya en los 80, sí, hay una nueva migración, lo que el autor llama desplazamiento, y usualmente a ellos se les llama desplazados antes que migrantes, ¿no? Y sí, es importante, pero muchas veces más se dio a Ayacucho, ¿no? O sea, que a Lima o que en la ciudad de Ayacucho, en la ciudad de Huamanga, claro, mucha gente salió del campo a la ciudad por el conflicto armado interno porque era terrible, ya no se podía vivir en el campo. También muchos llegaron a Huancavelica, a Huancay, a Huancayo, a distintas ciudades. Y también, claro, muchos a Lima. Hubo una nueva migración, pero es una ola migratoria particular que no es todo el fenómeno migratorio, ¿no? Bien, el comentario de Gerardo dice, me parece interesante cuando Golte menciona que se relaciona la cultura con el territorio y además dice que ello llevaba de cierto modo a la discriminación porque a los de las zonas rurales se les consideraba como lugares de atraso y se creaba estereotipos de cómo era la sierra sin tecnología, falta de educación, etcétera. Sí, eso de la relación de la cultura con el territorio es sumamente importante, porque creo que a lo que estás apuntando, Gerardo, es el tema de que Golte no lo llama así, pero otros han llamado la racialización de la geografía. Podríamos llamarlo también la etnicización de la geografía, ¿no? Que es algo muy peruano. Se da en todo el mundo, pero acá se da más, ¿no? De asociar la raza, la etnicidad con la geografía, con el lugar geográfico, ¿no? Mientras que en otros países se asocia, es algo más que la gente lleva consigo y su identidad no cambia en base al lugar donde está. Pero acá sí se dio, sobre todo, no es algo tan colonial, sino es a partir del siglo XIX esa idea de que em, lo, lo, lo indio viene de la sierra, en particular la Sierra Sur y Central y sobre todo la Sierra Sur, ¿no? Y que la costa es un espacio por definición, ¿no? Indio. En la época colonial no era así, ¿no? Habían indios en Trujillo, habían indios en Lima, ¿no? Y luego eso cambia con la independencia y se pasa a esa cuestión más, esa ideología más territorial, más geográfica, que no es mejor ni peor que lo anterior, ¿no? Pero y ambos son, el racismo es malo bajo cualquier forma que se dé, pero sí es una característica bien, bien peruana, ¿no? Y esos estereotipos, esa idea de la sierra, que hasta ahora hablamos así, bueno, a veces ya no es cierto, ¿no? Además la sierra es muy diversa. Hay espacios muy dinámicos, hay espacios menos dinámicos, etcétera, ¿no? Entonces sí, ese es un tema importante. Bien, tenemos dos comentarios más. Creo que lo que vamos a hacer tenemos el comentario de Grace y el de Janela, y seguramente luego vamos a tener otros más. Vamos a tomar un pequeño descanso, como dije, y quiero que veamos el video que subí, que está el enlace, lo he pegado ahí en Facebook, que es el documental Ciudad Chicha, pero no lo vean todos, solamente hasta el minuto 11, ya hasta el inicio del minuto 11, que ahí termina una sección y empieza otra, ahí por favor lo dejan de ver y ahí empieza una nueva transmisión. ¿Ya? Espero que funcione, es un experimento, vamos a ver qué tal funciona, pero por favor ahí ingresen al video y ahí lo vean ese, como que tomamos un pequeño descanso, ¿no? Es para combinar un poco, variar un poco y no que no me escuchen a mí nomás todo el tiempo. Y luego regresamos a la transmisión y sigo respondiendo los comentarios y pueden seguir haciendo más comentarios y puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Entonces voy a finalizar esta transmisión y pasamos al video y luego voy a iniciar una nueva transmisión que se va a llamar clase parte 2, ¿no? Ok, nos vemos en un segundo entonces, exactamente en 11 minutos, 11 minutos, 11 y medio.